Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos nuevamente a la formación virtual que estamos desarrollando en este curso complementario de manejo racional de plaguicidas. Vamos a continuar con la temática de la primera clase, ¿no es cierto? Estábamos hablando en la clase anterior de las formulaciones. Quedamos en las formulaciones, los tipos de formulaciones, las formulaciones gaseosas, ¿no es cierto? Entonces vimos el tema de las formulaciones. Vamos hoy a continuar con otros temas, pues que están relacionados con las generalidades de los plaguicidas. Bueno, les decía, estamos viendo como los componentes que tiene la etiqueta de los plaguicidas, ¿no? En la etiqueta de los plaguicidas también vamos a encontrar un aspecto muy importante que se llama el grupo químico, ¿sí? El grupo químico del plaguicida. ¿Qué es un grupo químico? Un grupo químico es la agrupación de los plaguicidas de acuerdo a la estructura química que conforman el ingrediente activo, ¿no es cierto? Es decir, los plaguicidas están organizados, ¿sí?, de acuerdo a unos grupos químicos que también se conocen como familias químicas, ¿sí? Esto es muy importante porque dependiendo del tipo de plaguicida, pues vamos a ubicarlos a qué grupo o a qué familia química pertenece el plaguicida, por ejemplo, que vamos a aplicar, ¿sí? Entonces aquí tenemos, como les dije, los grupos químicos es la agrupación, por eso se llama grupo, la agrupación de los plaguicidas de acuerdo a la estructura química que conforma el plaguicida. Entonces aquí tengo algunos ejemplos de grupos químicos. En el caso de los insecticidas, algunos grupos químicos como los organofosforados, organoclorados, piretrinas, piretroides, carbamatos y avermectinas. Esos son algunos grupos químicos, porque son muchos, ¿sí? Dentro de los insecticidas hay muchos grupos químicos. Es decir, cada uno de estos grupos químicos va a tener varios plaguicidas que pertenecen a ese grupo químico. Entonces, por ejemplo, hablamos, es que voy a aplicar un organofosforado. Quiere decir que ese producto pertenece a ese grupo químico, ¿no es cierto? Ese plaguicida pertenece a ese grupo químico. ¿Por qué? Por la composición de la estructura química, de la molécula química con la que está hecho el plaguicida. Igualmente tengo algunos ejemplos de fungicidas, grupos químicos de fungicidas como los triazoles, los diocarbamatos, las estrobirulinas, los benzimidazoles, los benzotiazoles, las cetanamidas y los dinitrofenoles, ¿sí? Esos son nombres de grupos químicos, pero de fungicidas. Y también aquí les presento algunos grupos químicos de herbicidas. Tenemos los bipiridilos, las sulfonilúreas, las triacinas, los ácidos fosfínicos, las cetalanidas, las dinitroanidinas. Esos son nombres de grupos químicos de herbicidas, ¿no es cierto? Entonces, es eso. En la etiqueta viene el nombre del grupo químico al cual pertenece ese plaguicida que vamos a manipular, que vamos a aplicar, que vamos a manejar, ¿no es cierto? Entonces es importante este aspecto dentro de la etiqueta de los plaguicidas. Otro aspecto que también vamos a encontrar en la etiqueta de los plaguicidas es el ingrediente activo del plaguicida, ¿no es cierto? Ya les había dicho anteriormente, el ingrediente activo, ¿qué es? Es la sustancia del plaguicida que mata la plaga. Eso es básicamente el ingrediente activo, ¿no? Es la sustancia del plaguicida que va a matar la plaga de ese plaguicida, a esa plaga que va a controlar, ¿no es cierto? Es decir, es el que produce el efecto de matar, ¿sí?, de destruir la plaga, ¿no es cierto? Entonces, ese es el ingrediente activo, ¿sí? Entonces, lo que les decía hace un momento con los grupos químicos, de acuerdo a los ingredientes activos, pues deben pertenecer a uno u otro grupo químico, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, algunos nombres también de ingredientes activos.
En el caso de insecticidas tenemos la deltametrina, la imidacloprid, la cipermetrina, la abemectina, el fipronil. En el caso de los fungicidas tenemos metalaxil, benomil, clorotanolil, metalaxil, propinep, ¿no es cierto? Son nombres de ingredientes activos, ya no grupos químicos, sino ingredientes activos, ¿sí? Es decir, ese es el nombre del ingrediente activo, de la molécula que produce la muerte a la plaga, ¿no es cierto? Que causa la muerte a la plaga. Entonces, por eso se llama ingrediente activo. Este ingrediente activo es el que va a causar el efecto de destruir, de matar, ¿no es cierto? De controlar la plaga. Entonces, esto también es importante cuando hablamos de ingrediente activo. ¿Por qué? Porque hay veces en el comercio encontramos plaguicidas no con nombre comercial, sino con nombre de ingrediente activo, también, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, a mí me formularon para hacer la aplicación para el control de una plaga, me formularon cipermetrina. Eso es un ingrediente activo, ¿no es cierto? Pero resulta que comercialmente hay productos comerciales que tienen otro nombre, ¿no es cierto? El nombre comercial, como ya lo vimos, pero el ingrediente activo es la cipermetrina, entonces ese también me sirve, ¿no es cierto? Pero es un producto comercial. Entonces es importante tener claro eso, que los productos plaguicidas los podemos encontrar en el mercado con nombre de ingrediente activo o con nombre comercial, ¿sí? Entonces es eso. Bueno, continuamos. Hay productos comerciales, como les decía hace un momento, hay productos comerciales de varias marcas que tienen diferentes concentraciones del mismo ingrediente activo, ¿no es cierto? O sea, yo puedo encontrar en el comercio, puedo encontrar diferentes productos, ¿sí? Con diferentes nombres comerciales, pero tienen diferentes concentraciones, pero el mismo ingrediente activo. Lo que les estaba diciendo ahorita con la cipermetrina, puede ser que ese podría ser un ejemplo, ¿no? Entonces yo en el comercio consigo 2, 3 productos con diferentes nombres comerciales, pero tienen el ingrediente activo cipermetrina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que me sirve para lo mismo, ¿no es cierto? Si me sirve para controlar la misma plaga. Lo que pasa, la diferencia es que como es fabricada por diferentes empresas, pues tienen un nombre comercial diferente, pero el ingrediente activo es el mismo ingrediente activo, ¿no es cierto? Si se recomienda una dosis de ingrediente activo por hectárea para saber la cantidad de producto comercial a utilizarse, se hace lo siguiente. Entonces voy a explicar con un pequeño ejemplo cómo se hace cuando, digamos, nos formulan un producto o nos recomiendan un producto, una dosis, pero con ingrediente activo, ¿sí? Pero resulta que de pronto no lo conseguimos con el producto con el ingrediente activo, con nombre de ingrediente activo, sino lo conseguimos con nombre comercial, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para saber cuál es la dosis del producto comercial que debo utilizar? Porque no va a ser el mismo, ¿no es cierto? Porque la concentración del producto comercial va a ser diferente a la concentración del ingrediente activo. Entonces, por lo tanto, hay que hacer una pequeña operación. Entonces, dice, la dosis recomendada del ingrediente activo se multiplica por 100. ¿Sí? Ojo, la dosis recomendada del ingrediente activo se multiplica por 100 y ese resultado de esa multiplicación se divide entre la concentración del ingrediente activo en el producto comercial. ¿Sí? La concentración del ingrediente activo en el producto comercial. Esa es la regla, ¿no es cierto? Esa es la regla. Dosis recomendada del ingrediente activo lo multiplico por 100. Es decir, si me dan una dosis en ingrediente activo, entonces, ¿qué hago yo? Esa dosis la multiplico por 100 y ese resultado de esa multiplicación lo voy a dividir entre la concentración
que tiene el ingrediente activo, pero del producto comercial, para poder saber cuánto sería la dosis del producto comercial, ¿no es cierto? Porque me están dando es el ingrediente activo, pero yo voy a aplicar es un producto comercial. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Dice, la recomendación es aplicar 2.4 kilogramos de ingrediente activo por hectárea de mancozeb. Esto es un fungicida y es este mancozeb es el ingrediente activo, ¿no es cierto? Entonces me están formulando una dosis de 2.4 kilogramos de mancozeb. Pero resulta que yo no tengo ese producto, no lo tengo, no tengo producto en ingrediente activo, sino me consigo en el mercado es un producto comercial, que su ingrediente activo es mancozeb, pero ese producto comercial se llama Mansate 200, ¿no es cierto? Entonces yo quiero saber cuál es la dosis que debo aplicar con Mansate y no con Mancozeb, porque Mansate es el producto comercial y Mansate viene en una concentración del 80%, ¿no es cierto? Entonces hacemos el cálculo matemático. Entonces, 2.4 kilogramos lo multiplico por 100. Acuerden, 2.4 kilogramos fue la dosis del ingrediente activo. Entonces, eso lo multiplico por 100 y ese resultado lo divido entre 80. ¿Por qué entre 80? Porque 80 es la concentración del producto comercial, ¿no es cierto? Y eso me va a dar un resultado de 3 kilogramos de Mansate por hectárea, se me iría, ¿no es cierto? Entonces, con producto comercial estoy aplicando 2.4 kilogramos y con producto, con producto ingrediente activo 2.4 kilogramos y con producto comercial estoy aplicando 3 kilogramos, ¿no es cierto?, de dosis. Entonces, de esa manera es que se hace la conversión. Bueno, veamos otro ejercicio. Aquí vamos a aplicar un producto, un ingrediente activo de dosis de 2 kilogramos de ingrediente activo por hectárea de clorpirifos. Ese es el ingrediente activo, ¿no es cierto? Pero pues no consigo ese producto. El que consigo es un producto comercial que se llama Durmix 480, que viene en una concentración del 48%, ¿no es cierto? Entonces ahí tengo los datos. Tengo la dosis del ingrediente activo, que sería 2 kilogramos de clorpirifos, y tengo el dato del producto comercial, que sería el Durmix, a una concentración del 48%. Entonces, ¿cuál es el cálculo? Entonces vamos a multiplicar los 2 kilogramos, que serían la dosis del ingrediente activo, lo multiplico por 100, ¿no es cierto? Ese resultado de esa multiplicación lo divido entre 48, porque es el porcentaje del ingrediente activo del producto comercial. Y eso me va a dar un resultado de 4,167 kilos de Durmix por hectárea, ¿no es cierto? Ese sería el cálculo, ¿no es cierto? Entonces, fíjese, con el producto, el ingrediente activo, necesito 2 kilos. Y con producto comercial necesito 4,167 kilos, ¿sí?, de producto comercial. ¿Listo? Entonces, de esa manera es que se calcula cuando no tenemos el producto o no conseguimos el producto, el ingrediente activo. Entonces lo conseguimos es con producto comercial, ¿no es cierto? Pero hay que hacer esta operación para poder determinar la dosis con el producto comercial. ¿Por qué? Porque en el producto comercial la concentración viene diferente. Entonces hay que hacer este cálculo que acabamos de realizar. Entonces espero que haya quedado claro este ejercicio. Bueno, entonces estábamos hablando del ingrediente activo, ¿no? Ya dijimos que el ingrediente activo es el producto, es la molécula, la sustancia que va a destruir, que va a matar a la plaga, ¿sí? Entonces ese es el ingrediente activo. Pero resulta que una formulación de un plaguicida
tiene también unos ingredientes inactivos, ¿sí? Unos ingredientes inactivos en esa formulación, ¿sí? Ya sea una formulación sólida, una formulación líquida o una formulación gaseosa, ¿no es cierto? Entonces, decimos que los ingredientes inactivos es la combinación de unas sustancias en la formulación de un producto comercial con el propósito de lograr una efectividad, ¿sí?, en la aplicación del producto, ¿sí? Son sustancias que se le agregan a esas formulaciones para que el producto sea más efectivo a la hora de aplicarlo, ¿no es cierto? Estos ingredientes inactivos no van a producir, digamos, no son los que van a producir la muerte de la plaga. La muerte de la plaga, recuerden, la produce es el ingrediente activo. Los ingredientes inactivos simplemente se agregan a la formulación para que el producto sea mucho más efectivo a la hora de aplicarlo. Entonces, estos productos, estos ingredientes inactivos, no poseen esa acción biocida, es decir, no producen muerte, ¿sí? Simplemente se agregan es para eso, para que el producto sea mucho mejor a la hora de manipularlo y de aplicarlo. Muchos de ellos son comercializados independientemente con funciones diferentes, ¿sí? Hay algunos productos de estos ingredientes inactivos que no vienen en la formulación del plaguicida, pero se requiere de que cuando se haga la mezcla se aplique estos ingredientes inactivos para mejorar la aplicación. Entonces, dentro de esos ingredientes inactivos encontramos los siguientes: solventes. Solventes, pues está el agua, algunos solventes derivados del petróleo, ¿sí?, y otro tipo de productos, ¿no es cierto? Entonces, ese es un ingrediente inactivo, ¿no es cierto? Antiespumantes. Los antiespumantes es para que precisamente no se forme espuma cuando se hace la mezcla, ¿sí? Correctores de pH, humectantes, espesantes, emulsificantes, penetrantes, tensioactivos, adherentes y agentes de aviso, ¿sí? Entonces, esos son algunos ingredientes inactivos que pueden venir, como les dije, en la formulación, mezclados ya en la formulación del plaguicida, o vienen aparte para ser incorporados cuando se esté haciendo la mezcla de plaguicida, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, estamos haciendo la mezcla de un plaguicida en formulación polvo polvo mojable, por ejemplo, ¿no es cierto? Una formulación sólida, polvo mojable. Pero resulta que cuando hacemos esa mezcla, esa formulación eh, me genera una serie de espuma, ¿no es cierto? Entonces le aplicamos, le adicionamos ese antiespumante precisamente para que no se me forme esa espuma y el producto pues tenga una mejor eficiencia en la aplicación, ¿no es cierto? Entonces, para eso son los ingredientes inactivos, ¿sí? Se llaman inactivos por eso. Simplemente mejoran la aplicación del producto, pero no tienen efecto biocida, es decir, de matar, ¿no es cierto? Esas sustancias no producen la muerte del plaguicida. La muerte la producen en la sustancia del ingrediente activo. Bueno, pasamos a otro temita también, otro aspecto más bien, que lo encontramos en la etiqueta de los plaguicidas. Este tema se llama el modo de acción de los plaguicidas, ¿sí? El modo de acción. Es decir, cuando el producto entra en contacto o ingresa al cuerpo de un organismo, ¿sí?, hacia dónde se va, a dónde va a ser el efecto, en qué órgano va a producir el efecto, en qué células, ¿sí?, dónde va a cumplir esa función de destruir para producir la muerte, ¿no es cierto? Entonces, a eso se llama el modo de acción. Por eso se llama modo, la forma o el tipo de daño que causa en la plaga, ¿no es cierto?,
dónde produce ese daño para que origine la muerte de esa plaga, ¿sí? A eso se le llama modo de acción. Tengo aquí 4 tipos de modos de acción. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. Uno es el modo de acción de contacto, ¿sí? Es decir, aquel producto que entra directamente en contacto con la plaga, ¿no es cierto? Entra en contacto con la plaga y ya produce el daño, ¿no es cierto? Produce el efecto para que mate a esa plaga, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de los insecticidas, estos son eliminados cuando se hace una aplicación de insecticida directamente sobre ellos, cuando ellos entran en contacto o se desplazan por las superficies tratadas. Es decir, si nosotros estamos aplicando un producto plaguicida en un sitio donde tenemos, por ejemplo, insectos que son plagas, me están causando, y nosotros vemos que están ahí, pues si estamos aplicando directamente a esos individuos, a esos insectos que están ahí presentes, pues el modo de acción va a ser de contacto, porque le está cayendo directamente al cuerpo, ¿no es cierto? Por eso dice, actúa por contacto directo. El modo de acción de un plaguicida de contacto, pues lo que va a hacer es eso, actuar por tener un contacto directo del plaguicida con el cuerpo de la plaga, ¿no es cierto? En este caso que estamos hablando de un insecto. Bueno, eso sería el modo de acción de contacto. El modo de acción sistémico, que es otro tipo de modo de acción. Este actúa mediante movimientos a través de las plantas tratadas. El producto es aplicado al follaje o a las plantas y absorbido por este para ser transportado por el sistema vascular de la planta. Entonces, seguimos con el caso de los insecticidas. En el caso de los insecticidas para controlar plagas en cultivos. Entonces, si el producto es un producto de modo de acción sistémica, es decir, que yo aplico el insecticida al follaje de las plantas, la planta absorbe por las hojas ese producto, ¿sí? Lo trasloca, ¿sí? Lo transporta internamente por unos conductos, pero pues a la planta no le hace daño porque es un insecticida, no es un herbicida. Si fuera un herbicida, pues los mataba a la planta, ¿no es cierto? Pero es un insecticida. Y cuando el insecto, cuando el insecto llega a comer de esa planta, sus hojitas, pues la planta está totalmente impregnada de eso y pues el insecto va a morir, ¿no es cierto? Porque está comiendo de esa planta que tiene esa sustancia internamente, ¿no es cierto? Bueno, eso sería el modo de acción sistémico. El otro modo de acción es el de inhalación. Entonces, este modo de acción actúa a través del sistema respiratorio del insecto. Seguimos hablando de los insectos, ¿no? Que son las plagas más importantes, más comunes, ¿no es cierto? Entonces, cuando cuando un producto tiene un modo de acción de inhalación, es porque ese producto va a ingresar a través del sistema respiratorio de la plaga, ¿sí? Entonces, en el caso de los fumigantes, que es una formulación, acordémonos que es una formulación gaseosa, los fumigantes son plaguicidas que entran a través del sistema respiratorio del insecto, ¿no es cierto? Porque los insectos respiran también, ¿no es cierto? Tienen otro sistema respiratorio, pero respiran. Entonces, esta sustancia gaseosa va a ingresar por ese sistema respiratorio. Ellos pueden ser aplicados como gas o también como sólidos o líquidos, los cuales producen gases tóxicos. El gas penetra en los espacios existentes entre los productos almacenados, ojo, para el caso de los productos almacenados, como en el caso de los silos, de las bodegas, ¿no es cierto? Entonces, estos productos con esta formulación de fumigantes, pues van a penetrar todos los espacios de esa área, ¿no es cierto? ¿Sí? Y pues va a llegar hasta donde está el último insecto, y ese insecto va a inhalar, porque él no se va a colocar una mascarilla, ¿no? Él va a inhalar ese producto y pues le va a producir la muerte, ¿no es cierto? Entonces actúa, el modo de acción sería por inhalación. Y por último tenemos el modo de acción
por ingestión. Cuando hablamos de un modo de acción por ingestión es porque la plaga, al comer, al alimentarse de algo que él come y que está contaminado, pues se va a intoxicar por vía digestiva, ¿no? Porque se llama ingestiones, ingerir, comer, ¿no es cierto? Comer y pues obviamente se va a intoxicar, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso que él come pues está contaminado, ¿no es cierto? Tiene la sustancia insecticida y pues le va a causar la muerte, ¿sí? Entonces esos serían los 4 modos de acción más importantes que tenemos en los plaguicidas. Hay que saber entonces el producto que vamos a manipular, que vamos a aplicar, qué modo de acción tiene, ¿sí? Hay que saber eso. ¿Cómo es que va a actuar en el insecto? ¿Por dónde va a ingresar ese producto? El modo de acción. ¿Listo? Entonces, eso sería. Bueno, vamos a hablar ahora de las categorías toxicológicas de los plaguicidas. Categorías toxicológicas de los plaguicidas, que también pues es un aspecto que está dentro de la etiqueta de los plaguicidas, ¿no es cierto? Como les presenté en la anterior charla, en la anterior clase, en la etiqueta de los plaguicidas, en la parte inferior viene una banda de color, ¿sí? Entonces esa banda de color me indica qué categoría de toxicidad o qué categoría toxicológica tiene ese plaguicida o esos plaguicidas, ¿no es cierto? Bueno, entonces para contextualizar un poquito este tema de la categoría toxicológica de los plaguicidas, hay que tener en cuenta 2 cositas. La clasificación por categorías toxicológicas ha cambiado, ¿no es cierto? Hasta el año 2003 se manejaba un sistema de clasificación donde estaban divididos en 4 categorías, ¿no? Categoría 1 en números romanos, 2, 3 y 4, ¿no es cierto? Cada categoría tenía un color. La categoría 1 era de color rojo, la categoría 2 de color amarillo, la categoría 3 de color azul y la categoría 4 de color verde. Cada categoría tenía un nombre, ¿no es cierto? Una denominación. Entonces, antes del 2003, pues se venía manejando esta categorización y la categoría 1 se le llamaba extremadamente tóxico. La categoría 2, altamente tóxico. La categoría 3, moderadamente tóxico. Y la categoría 4, ligeramente tóxico. ¿No es cierto? Entonces, esa era la clasificación por categorías de los productos plaguicidas que se manejaba hasta el 2003. ¿No es cierto? Bueno, ahora viene la otra parte. Después del 2003, la Organización Mundial de la Salud pues hizo una modificación a la categorización de estos productos plaguicidas, ¿no es cierto? Vamos a ver entonces, después del 2003, cuál fue el cambio, cuál fue la modificación que se les hizo a estas categorías toxicológicas de los plaguicidas. Pues vemos que las bandas de color son las mismas, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí a la derecha estamos viendo la nueva clasificación. Son de color igualito, los mismos colores, las bandas rojo, amarillo, azul y verde. Eso no cambió. Veamos ahora las categorías, ¿no es cierto? Vemos que la categoría 1, que anteriormente era categoría 1, esta categoría se dividió en 1A y 1B, ¿no es cierto? Es decir, como que la subdividieron. Dentro de la 1 está la 1A y la 1B. Y de ahí en adelante, pues sí sigue la 2, la 3 y la 4, ¿no es cierto? Y siguen los mismos colores, ¿no es cierto? Entonces, en cuanto a los colores de las bandas no cambiaron. Lo que se modificó fue que en la categoría 1 se hizo una subdivisión en categoría 1A y 1B. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a la denominación. ¿Cómo se les llama a cada categoría? Entonces, la categoría 1A, con la nueva clasificación por categorías toxicológicas,
se le llama extremadamente peligroso. Extremadamente peligroso. La categoría 1B, altamente peligroso. La categoría 2, moderadamente peligroso. La categoría 3, ligeramente peligroso. Y la categoría 4 son productos que normalmente no ofrecen peligro, ¿no es cierto? Entonces fíjese que hubo una modificación en la denominación de cada una de estas categorías, ¿sí? ¿Qué se cambió? Pues se cambió la palabra tóxico por peligroso, ¿sí? Y que pues obviamente la categoría 1 se dividió en 1A, 1B, ¿no es cierto? Entonces, esta sería la imagen de la parte derecha. Esa sería la nueva clasificación por categorías toxicológicas de los plaguicidas, ¿sí? De esa manera, se clasifican los plaguicidas, ¿no es cierto? Entonces, eso sería la clasificación por categorías toxicológicas de los plaguicidas. Bueno, seguimos ahora, vamos a hablar un poquito del riesgo. ¿Qué es el riesgo? En el manejo de los plaguicidas, ¿qué es el riesgo? Entonces, el riesgo es la probabilidad de sufrir un daño al realizar una actividad, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno realiza una actividad en el trabajo, pues uno debe tener riesgos, ¿sí? Riesgos que se pueden presentar. En este caso, por ejemplo, el caso del manejo de los plaguicidas, pues el riesgo, ¿cuál sería? El riesgo sería de que la persona se intoxique, ¿no es cierto? Ese es el riesgo. Pero la definición dice, es la probabilidad, ¿no es cierto?, de sufrir un daño al realizar una actividad. ¿Pero qué es probabilidad? ¿Esa palabra qué es? La probabilidad dice que es la frecuencia con la que se presenta un evento. Es decir, que el riesgo, como dice que es la probabilidad, pues es esa frecuencia con que se va a presentar un evento, ¿sí? Un evento, o en este caso, un daño que puede sufrir una persona, ¿no es cierto? Eso es un riesgo. Bueno, el riesgo derivado del uso de los plaguicidas depende de dos cosas, ¿sí? O sea, como estamos hablando del manejo de los plaguicidas, entonces en esta labor de manejo de los plaguicidas, básicamente el riesgo depende de dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Primero, la toxicidad del producto, ¿no es cierto? Esa es una. Y segundo, la duración de la exposición, ¿sí? O sea, por cuánto tiempo esa persona se expone a ese producto, ¿no es cierto? Entonces, la toxicidad del producto y la duración de la exposición a ese producto, ¿sí? Cuando hablamos de toxicidad, entonces nos referimos a lo que estábamos viendo en la diapositiva anterior, a la categoría toxicológica del producto, ¿no es cierto? Acuerde que hay unos más peligrosos que otros, ¿sí? Más peligrosos que otros. En otras palabras, el riesgo es igual a toxicidad por exposición. Esa es como la fórmula para calcular el riesgo. La toxicidad, ¿qué es? Es la propiedad de una sustancia de causar un efecto adverso a la salud. Eso es una toxicidad. Cualquier sustancia que puede causar un efecto adverso a la salud, ¿sí? En este caso, los plaguicidas, pues el efecto adverso sería que la persona se intoxique, ¿no es cierto? Ese es el efecto adverso que puede causar esa sustancia que produce esa toxicidad. La toxicidad puede ir de baja a mayor y puede variar dependiendo de la ruta de exposición. Es decir, qué parte del cuerpo está expuesta para que se presente esa toxicidad o esa intoxicación. La exposición tiene lugar cuando un pesticida es inhalado, tocado por la piel o ingerido, ¿no es cierto? Es decir, que entra por la boca, ¿sí?
inhalado, tocado por la piel o ingerido, ¿no es cierto? Entonces, ese sería la exposición del producto, por dónde ingresa el producto plaguicida, ¿sí? Bueno, sigamos. Bueno, vamos a ver cuáles son los momentos que una persona se expone a un plaguicida, ¿sí? Hay que tener en cuenta que estos momentos de exposición a un plaguicida que tenga una persona que se expone a un plaguicida, a intoxicarse con un plaguicida, pues están relacionados con las siguientes actividades. Puede estar expuesto antes de la aplicación del producto, es decir, durante el almacenamiento, durante el transporte, durante la revisión del equipo de aplicación. Ahí en ese momento puede estar expuesto a un plaguicida, a que pronto se intoxique con un plaguicida, ¿no es cierto? Porque en una bodega se puede intoxicar una persona. En el momento que transporta un plaguicida, pronto se le partió un envase, se le rompió un envase y se le regó, pues tuvo contacto con el plaguicida. Si no llevaba elementos de protección, pues se puede contaminar, ¿no es cierto? Intoxicar. Otro momento es durante la aplicación, es decir, ya en el momento que se prepara la mezcla y que aplica el producto allá en el sitio donde va a ser el control, ¿no es cierto? También durante el triple lavado, cuando se juagan, cuando se lavan los envases, empaques, pues también en ese momento pues corre el riesgo de estar expuesto a un plaguicida. Y por último, el último momento sería después de la aplicación. Es decir, cuando ya termina de hacer la aplicación, esa persona, ¿sí? Tiene que lavar el equipo de protección, tiene que lavar el equipo de aplicación y tiene que bañarse, ¿no es cierto? Eso lo tiene que hacer. Pero si esa persona durante ese momento, ¿sí?, no utiliza elementos de protección para lavar el equipo de protección, para lavar el equipo de aplicación, pues muy posiblemente se puede intoxicar. O sea, es decir, está expuesto a que se intoxique en esa situación, ¿no es cierto? Entonces, básicamente esos son los tres momentos esenciales que se puede presentar una exposición a a un plaguicida, ¿no es cierto? Entonces, antes de la aplicación del plaguicida, durante la aplicación del plaguicida y después de la aplicación del plaguicida. Bueno, aquí entonces tenemos de cómo calculamos el riesgo. ¿El riesgo de qué? El riesgo de que nos podamos intoxicar con una sustancia plaguicida, ¿no es cierto? Entonces les decía que esta es la fórmula, la ecuación de cómo calcular el riesgo. Entonces, riesgo es igual a toxicidad por la exposición. Entonces, aquí tenemos 4 casos. Cuando tenemos un riesgo alto, ¿sí?, cuando hay un alto riesgo de que una persona se intoxique con un plaguicida, ¿qué puede ocurrir en la ecuación? Que la toxicidad del producto es alta, ¿no es cierto? Y que la exposición a ese producto también es alta. ¿Por qué? Porque de pronto no utilizó elementos de protección personal en el momento de la manipulación del producto, ¿no es cierto? Y utilizó un producto de categoría 1A, por ejemplo, ¿no es cierto? Pues es altamente peligroso, ¿no es cierto? Bueno, ese sería uno. Aquí tenemos un riesgo bajo. ¿Cómo sería ese caso de un riesgo bajo? Pues cuando tenemos una alta exposición, una alta toxicidad, pero tenemos una baja exposición, ¿sí? El producto puede ser altamente peligroso, de categoría 1A, 1B, pero la persona no está expuesta. Es decir, por ejemplo, tiene todos los elementos de protección personal puestos, ¿no es cierto? Bien puestos, ¿sí? Está protegido de la cabeza hasta los pies. Entonces hay una baja exposición. Así el producto sea de categoría lo más peligroso posible, ¿no es cierto? Entonces el riesgo va a ser bajo, ¿sí? Bueno, tenemos aquí otro caso donde el riesgo vuelve a ser alto, ¿no es cierto? ¿En qué condiciones? Tenemos una toxicidad baja, ¿sí? Es decir, el producto es de categoría inclusive
categoría 3, 4, ¿no es cierto? Pero la persona está expuesta, tiene una alta exposición, ¿sí? Así sea de baja categoría, ¿no es cierto? De categoría toxicológica baja. De todas maneras son productos plaguicidas, son sustancias químicas, hay que utilizar elementos de protección, ¿no es cierto? Entonces resulta que ese operario, ese aplicador, no utilizó elementos de protección porque dijo, no, ese producto es un producto de muy baja toxicidad, entonces yo no me voy a colocar nada, ¿no es cierto? Entonces el riesgo va a ser alto, ¿sí? Porque de todas maneras es una sustancia plaguicida, ¿sí? Bueno, y por último tenemos otro caso de riesgo bajo, ¿no es cierto? ¿En qué situación? Cuando la toxicidad es baja y la exposición es baja, que esta sería la ideal, ¿no es cierto? ¿Sí? La toxicidad del producto es baja y la exposición a ese producto es baja, pues por consiguiente el riesgo va a ser bajo, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos esas cuatro combinaciones o esos 4 casos en que se puede calcular el riesgo, ¿no es cierto? El riesgo para que se presente una intoxicación. Bueno, en la etiqueta de los plaguicidas también hay un aspecto muy importante que se llama la dosis letal media o DL50. ¿Qué es la dosis letal media? La dosis letal media dice que es la dosis individual de una sustancia que provoca la muerte del 50% de la población animal debido a la exposición a la sustancia por cualquier vía distinta a la inhalación, ¿sí? Es decir, que la dosis letal media es esa dosis, esa cantidad de sustancia plaguicida que al ingresar al organismo pues puede ocasionar una intoxicación, ¿no es cierto? Esa es, porque es que uno puede que de un plaguicida de pronto ingrese al cuerpo de uno, al organismo de uno, pues una cantidad muy mínima, ¿no es cierto? Y no le pasa nada, porque pues esa dosis no es la dosis letal media, entonces es muy poquito. Pero cuando la dosis que ingiere esa persona a través de cualquier vía de entrada es el valor de la dosis letal media, pues obviamente ahí sí produce una intoxicación, ¿no es cierto? Esta dosis letal media se representa con la letra DL, seguida de un número que representa el porcentaje, así, DL50, indicará que es la dosis que provoca la muerte al 50% de los individuos de una población, ¿sí? Entonces, esta dosis letal media se expresa en miligramos de la sustancia por kilogramos de peso corporal. Entonces, miligramos por kilogramos de peso corporal. ¿Qué podemos decir de la dosis letal media? Que entre más pequeña sea la dosis, ¿sí? Entre más pequeñito sea la dosis letal media, pues el producto plaguicida va a ser más tóxico, va a ser de más toxicidad, ¿no es cierto? Entre más pequeñito tenga el valor de la dosis letal media de un plaguicida, pues la toxicidad del producto es más tóxica, ¿no es cierto? Más peligrosa, ¿sí? Cada producto plaguicida debe tener su dosis letal media, ¿no es cierto? Entonces aquí le tengo el ejemplo de algunas dosis letal media de algunos productos plaguicidas. Entonces aquí está, el primero es el nombre del ingrediente activo y el segundo es el nombre del producto comercial, ¿no es cierto? Entonces, Cifultrin, el nombre comercial es Ruto y la dosis letal media es mayor de 2000 miligramos por kilogramo. El clorpirifos es el ingrediente activo y el nombre comercial Durmix, 300 miligramos por kilogramo. La deltametrina, que es el ingrediente activo, y el nombre del producto comercial es Antisep. Y el
la dosis letal media es 5.350. Y por último tenemos el pirimifos metil, que es el ingrediente activo, y el nombre del producto comercial, que es el Pirlax, y este tiene una dosis letal media de 1,07, ¿no es cierto? Entonces, como vemos, cada producto tiene una dosis letal media diferente, ¿no es cierto? Esa es la dosis que tiene que ingresar al organismo para que produzca una intoxicación e inclusive la muerte, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esa es la cantidad de producto de cada uno de la cantidad de cada uno de esos productos, ¿no es cierto? Que al ingresar al organismo, pues va a producir la muerte. Entonces, aquí vemos 4 ejemplos. Entonces, de esas 4, ¿cuál puedo decir que es más tóxica o es más peligrosa? Pues esta última, ¿no es cierto? Porque la dosis es más pequeñita, el número es más pequeñito, 1,07, comparado con la siguiente, que es 5.500 miligramos por kilogramo, es mucho más grande, ¿no es cierto? O comparado con 320 o comparado con 2.000. Entonces, esta de 1,07, pues la dosis letal media va a ser mucho más peligrosa ese producto, porque la dosis es mucho más pequeñita. Es decir, esa es la cantidad de sustancia que al ingresar al organismo, pues va a producir la muerte a ese organismo. ¿Listo? Bueno, listo. Pasamos a otro tema que se llama la hoja de seguridad de los plaguicidas. ¿Qué es la hoja de seguridad de los plaguicidas? Dice, es un documento que proporciona información básica sobre un material o sustancia química determinada. Esta incluye, entre otros aspectos, propiedades y riesgos del material, cómo usarlo de manera segura y qué hacer en caso de emergencia, ¿no es cierto? Es decir, todo producto plaguicida debe tener su hoja de seguridad. Es un documento. Cada empresa que fabrica un plaguicida debe generar ese documento, ¿sí? Ese documento también lo podemos consultar, porque ese documento, la hoja de seguridad, es como si fuera la hoja de vida. Allí vamos a encontrar más información de la que hay en la etiqueta del plaguicida. En la etiqueta del plaguicida hay una información más poca. En esta es una información más grande, más completa, ¿no es cierto? Por eso les digo, parece que fuera como la hoja de vida. En la hoja de vida de una persona cuando está consiguiendo trabajo, pues ¿qué más lleva? Lleva una información personal y una información laboral y de formación académica y de recomendaciones laborales y toda esa cuestión, pues lleva ahí en la hoja de vida, ¿no es cierto? Pues entonces la hoja de seguridad es como si fuera la hoja de vida de ese producto, ¿no es cierto? Entonces allí vamos a encontrar esa información, ¿no es cierto? Que me complementa la información de la etiqueta. ¿Cuál es el objetivo de la hoja de seguridad? Pues el objetivo de este documento es proporcionar orientación para la comprensión e interpretación de la información presentada y proteger la integridad física del operador durante la manipulación de la sustancia. Entonces, como les digo, en la hoja de seguridad vamos a encontrar mucho más información que lo que hay en la etiqueta, ¿sí? En la etiqueta hay cierta información y en la hoja de seguridad del plaguicida hay otra información. Entonces, por lo tanto, pues debemos conocer también esta información. Entonces le voy a mostrar un ejemplo, una hoja de seguridad de un plaguicida. Entonces, por ejemplo, mire, esta es la hoja de seguridad de este producto. Fíjese que viene como la identificación principal, la empresa, la identificación de los peligros, la composición e información sobre los componentes, qué componentes tiene ese producto, las medidas de primeros auxilios, las medidas en caso de incendio, las medidas en caso de vertimiento accidental, el manejo y el almacenamiento del producto, los controles de exposición y protección personal,
las propiedades físicas y químicas del producto, la estabilidad y reactividad, la información toxicológica, la información ecológica, las consideraciones de disposición, la información sobre transporte, la información reglamentaria y una información adicional, ¿no es cierto? Mire, ¿sí ven? Toda esta información la trae la hoja de seguridad, ¿sí? Que obviamente no va a caber en la etiqueta. Entonces, por eso es que se creó este documento llamado hoja de seguridad. Entonces, en ella vamos a encontrar más información relacionada con el producto, ¿no es cierto? Bueno, listo. Finalmente vamos a hablar sobre los pictogramas. ¿Qué son los pictogramas? Los pictogramas son esas imágenes, esas figuritas que aparecen o que nos representan como recomendaciones y precauciones para el uso y manejo seguro de los plaguicidas. Estos pictogramas, ¿dónde los encontramos? Los encontramos ahí en la banda de color, en la parte inferior de la etiqueta del plaguicida. En la banda de color van a estar esos pictogramas, ¿no es cierto? Esos pictogramas, ¿con qué finalidad se crearon? Resulta que hay veces hay personas, especialmente las personas del campo, que utilizan productos plaguicidas, que son analfabetas, no saben leer y escribir, ¿no es cierto? Por lo tanto, esos pictogramas se crearon y se colocaron allí precisamente para que esas personas pues se informaran, como no saben leer y escribir, viendo esas figuritas se informaran pues de las recomendaciones que tiene el producto, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a ver una serie de imágenes como las que estamos viendo ahí en la diapositiva, ¿no es cierto? Que nos indican algo, ¿no es cierto? Entonces para eso es. Entonces tenemos dentro de los pictogramas, tenemos pictogramas de almacenamiento, tenemos pictogramas de procedimiento, pictogramas de protección personal y pictogramas de advertencia, ¿no es cierto? Todas esas figuritas nos indican algo. ¿Qué nos indican? ¿Qué nos dan? ¿No es cierto? ¿Qué información nos está dando? Las pictogramas de protección personal pues nos indican que debemos utilizar esos elementos de protección personal cuando apliquemos el producto. Los pictogramas de advertencia pues nos está advirtiendo que allí no debemos aplicar este producto porque, por ejemplo, hay animales domésticos, hay estanques de peces, ¿no es cierto? Entonces nos está advirtiendo de que ese producto no se puede utilizar allí. Entonces, esos son los pictogramas y eso es lo que indican los pictogramas, ¿no es cierto? Entonces, es importante también identificarlos y conocerlos dentro de la etiqueta del plaguicida. ¿Listo? Bueno, entonces eso era todo. Entonces aquí finaliza la clase número 1, ¿no es cierto? Para desarrollar el taller número 1, ¿no es cierto? Muchas gracias. Entonces yo ya les envié al grupo de WhatsApp el taller, les envié también un material de consulta, aunque son unas hojas de seguridad de unos plaguicidas para responder el último punto del taller número 1. ¿Listo? Entonces eso era todo. Muchísimas gracias. Les estaré enviando las otras clases por este mismo medio. Muchas gracias. Feliz día.